Entonces, decíamos que el teorema de los temas anteriores, definimos la fórmula del error estándar de la muestra, de la fórmula de la estandarización de la media de la muestra, y entonces el límite central nos dice que debemos de considerar dos cosas. Primero, que la media de la distribución de muestreo de la media será igual a la media de la población, sin importar el tamaño de la muestra, incluso si la población no es normal. Segundo, al incrementar el tamaño de la muestra, la distribución de muestreo de la media se acercará a la normalidad, sin importar la forma de la distribución de la población. Entonces, tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la experiencia de 5 propietarios de motocicletas con la duración de sus llantas. Estas fórmulas, por favor, ténganlas en su formulario, ¿verdad? Bien, algo pasó aquí con la cámara, como que se puso en cámara lenta. Bien. Tenemos dos ejemplos. Uno nos habla de que hay 5 personas y nos dan la duración de las llantas en meses. Propietario y duración de llantas en meses. ¿Sí? Bien. Entonces nos dice que el primer propietario, Carl, sus llantas duraron 3 meses. Debbie, 3 meses. Luego Elizabeth, Frank y George, dice que su duración fue de 7, 9 y 14 meses. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para sacar la media de este problema? ¿Cómo encontramos la media? Sumando todos los valores. Sumamos todos los valores y luego Lo vamos a dividir por la cantidad de... Dividido 5. ¿No dividido de, 5? Sí. de miembros que estamos evaluando. Entonces, decimos que la media es igual a la suma de todos estos, en este caso serían 3 más 3, 6, más 7, 13, más 9, 20, 10, 20, vamos a ver, 6, 13, 22, 36. 36. Dividido dentro de 1, 2, 3, 4 y 5 individuos. ¿Cuánto es igual? ¿Cuánto es esto? 7.2 meses. ¿Sí? Entonces, la media decimos que es 7.2 meses. Esta es una experiencia de 5 propietarios de motocicletas con la duración de sus llantas. Ahora vamos a ver un cálculo de la media de muestra de la duración de llanta con n igual a 3. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Venimos nosotros y hacemos todas las mezclas posibles
de 3 propietarios. Aquí vamos a poner media igual a 36 dividido 5. La media es igual a 7.2 meses. ¿Sí? Vamos a borrar aquí para que nos dé chance. Ahora vamos a hacer el cálculo de la media de muestra de la duración de llantas con n igual 3. Entonces, muestra de 3. Y vamos a mezclar E, F y G. ¿Quién es E, F y G? E, F y G son los nombres abreviados con su inicial. Entonces, E, F y G es Elizabeth, Frank y George. ¿Sí? Y luego decimos que tenemos datos de muestra, duración en llantas. Datos de muestra, duración de llantas en meses. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esa duración? Vamos a sumar la duración de esa mezcla que estamos diciendo. ¿Cuánto dura lo de Elizabeth? 7. Más. ¿Cuánto dura lo de Frank? 9. Más. ¿Cuánto dura lo de George? 14. Y esto es igual a 7 más 9, 16. Más 14, 30. 30, para nosotros saber cuál es la media de esa muestra, ¿cómo la encontramos? Igual, 30 dividido, ¿cuánto? ¿Cuántos elementos? Yo los tres Los socios tres. podrían, las tres Los personas. tres. Correcto. Los tres nombres. 30 dividido 3, la media va a ser de 10. ¿Sí? Y así sucesivamente nos vamos con el resto de la mezcla. Vamos a mezclar. Ahora vamos a tomar la media de D, F y G, que es Debbie, Frank y George. Y decimos que es 3 más 9 más 14. Igual, 3 más 9, 12 más 14, 26. 26 dividido 3, ¿cuánto es? ¿Estamos de acuerdo? Luego de Debbie, Elizabeth y George. ¿Cuál es Debbie? 3 más Elizabeth 7 más George. 3 más 7, 10 más 14, 24. Dividido 3, 8. Luego vamos a mezclar ahora a Debbie, Elizabeth y Frank. Y decimos 3 más 7 más 14 más 9. Frank es 9. Y entonces sería 10 más 9, 19. 19 dividido 3 es igual a 'Luego, C, F y G, que es Carl,
Frank y George. Vamos a decir de Carl 3, Frank 7 y George 14. 3 más 7, 10 más 14, 24. ¿Sí? 3 más 9, no, perdón. CF, Frank es 9. Entonces, Carl, Frank y George sería 3, 9 y 14. 3 más 9, 12 más 14. Tres más 9, 12. Más 14. Carl, Frank y George. Tres más 9 más 14. 12 más 14, 26. Entonces, ¿cuál sería el resultado? 8.67. Luego, C, E y G. Carl, Elizabeth y George. 3, 7 y 14. 3 más 7 más 14 igual. 3 más 7, 10 más 14, 24. La media sería 8. Luego, Carl, Debbie y Frank. 3 más 3 más 9. 3 más 3 más 9. Igual. 3 más 3, 6 más 9, 14. No, 3 más 3, 6 más 9, 15. 15 dividido 3, 5. Luego Carl, Debbie y Elizabeth. 3 más 3 más 7. 3 más 3 más 7. Igual 13. 13 dividido 3, 4.33 o 4 tercios. Y por último, Carl, Debbie y Frank. Perdón, y George. Carl, Debbie y George. Y es 3, 3 y 14. 3 más 3 más 14. Y esto es igual a 20. Dividido 3 es igual a 6.67. ¿Cuánto suma todo eso, jóvenes? En meses, ¿cuánto suma? Sumen esto, ¿cuánto les da? Da 72, ingeniero. 72 meses. Para encontrar la media de esta, la media de la media poblacional o mu de X barra va a ser igual a 72 dividido ¿cuánto? Serían 10, porque estamos ¿Por, utilizando. ¿por qué 10? Si nos damos cuenta, estamos utilizando, serían 10, bueno, yo en columna lo diría, o las personas que 1, estamos 2, utilizando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Espérame, ahí me faltó uno. Tendrían que ser 10. Vamos a ver. EFG, DFG, DG, DF, CFG, CG, CF me faltó aquí, ¿ven? Aquí me faltó CEF. Y aquí me faltó 3, 7 y 9. 3 más 7 más 9. Igual 10, 19. 19 dividido 3
era 6.33. Ahí sí ya me suman los 72. ¿Se dan cuenta? Entonces, dividido n va a ser 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Y entonces la media va a ser igual a 7.2 meses. ¿Sí? Entonces, con estos valores, nosotros podemos ver esta relación entre la forma de la distribución de la población y la forma de la distribución del muestreo. Se llama teorema del límite central. El teorema del límite central es, tal vez, el más importante de la inferencia estadística, de toda la inferencia estadística. ¿Por qué? Porque asegura que la distribución de muestreo de la media se aproxima a la normal al incrementarse el tamaño de la muestra. Y ahorita lo vamos a ver. Hay situaciones teóricas, dice, en las que el teorema del límite central no se cumple, pero casi nunca se encuentran en la toma de decisiones prácticas. De hecho, una muestra no tiene que ser muy grande para que la distribución de muestreo de la media se acerque a la normal. Los especialistas en estadística utilizan la distribución normal como una aproximación a la distribución del muestreo, siempre que el tamaño de la muestra sea de al menos 30. Pero la distribución de muestreo de la media puede ser casi normal con muestras e incluso la mitad de ese tamaño. La importancia del teorema del límite central es que nos permite usar estadísticas de muestra para hacer inferencias con respecto a los parámetros de la población, sin saber sobre la forma de la distribución de frecuencia de esta población más que lo que podamos obtener de la muestra. Entonces, el poner en marcha esta capacidad es el objetivo de gran parte del material que vamos a ver de aquí en adelante. Vamos a ilustraremos el uso del teorema del límite central. Dice, la distribución de los ingresos anuales de todos los cajeros de un banco con 5 años de experiencia está sesgada de manera negativa. Entonces, en la figura 6.8 de la página 257, vemos que la gráfica que muestra es esta. ¿Sí? Entonces, dice que tiene una media de 19,000 dólares. Vamos a decir que sale, ¿no? Y la desviación estándar es de 2,000 quetzales. Entonces dice, esta gráfica muestra el sesgo que les acabo de decir. Esta distribución tiene una media de 19,000 quetzales y una desviación estándar de 2,000 quetzales. Si extraemos una muestra aleatoria de 30 cajeros, ¿cuál es la probabilidad de que sus ganancias promedien más de 19,750 anualmente? X barra sería 19,750. ¿Cuál es la probabilidad de que sus ganancias promedien más de 19,750 anualmente?
Entonces, ¿qué debemos hacer? Esos 19.000 y esos 2.000 ya no los va a dar el problema, digamos. El problema se los va a dar, sí. Aquí lo que necesito yo que ustedes vean es cómo hacemos relación, cómo relacionamos nosotros esos valores. Y eso ya lo vimos el sábado pasado. Entonces, ¿qué pasa? La media dice que es de 19.000 quetzales. Y nosotros queremos saber cuál es la probabilidad de que promedien 19.750 anualmente. Entonces, decimos nosotros, esta gráfica de acá ilustra la distribución de muestreo de la media que resultaría y hemos sombreado el área que representa los ingresos por encima de los 19.000. ¿Cuál sería entonces? Sería este. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para encontrar esa probabilidad? Primero que nada, vamos a calcular el error estándar de la media de la desviación estándar de la población. ¿Cómo? ¿Se recuerdan que yo inicié dándole las fórmulas del error estándar y la estandarización de la media? Primero, paso 1, tenemos sigma, que son 2.000. Tenemos el valor promedio de 19.750. Tenemos n. ¿Cuánto es n? 30. Entonces lo que hacemos es encontrar el error estándar de la media que dice la fórmula sigma dividido la raíz de n. Y esto es igual a 2.000 dividido la raíz de 30. ¿Cuánto sería entonces? ¿Cuánto sería ese valor? El error estándar de la media sería 365.16 quetzales. Bien, cuando ya tenemos esto es el error estándar de la media. Esto es el error estándar de la media. ¿Sí? Bien. Ya tenemos entonces el valor del error estándar. Ahora, ¿qué hacemos? Paso número 2 dice, como estamos frente a una distribución de muestreo, ahora debemos utilizar la ecuación de la distribución de probabilidad normal estándar para x barra 19.750. ¿Qué valores vamos a sustituir ahí entonces? El valor promedio de la x barra es 19.750 menos 2.000. Y luego vamos a dividir
¿Qué error estándar tenemos ahí, jóvenes? ¿Cuál sería? Los 365.16. Correcto. Tenemos el valor del error estándar de la media, 365.16. Entonces, el valor de Z, ¿cuál sería ahí? 19.750 menos 2.000 dividido 365.16. El valor de Z va a ser igual a 2.05. Ahora, si ustedes ¿se recuerdan cómo encontrar el área bajo la curva con el valor de Z? Antes de seguir con el ejercicio. ¿Se recuerdan o hacemos un refrescamiento? Refreshly. Entonces, ¿qué pasa con esto? En esta gráfica dice el apéndice 1, ese está en la página de apéndices de tablas. Ese está como en la 900 algo del libro. Dice apéndice tabla 1. Áreas bajo la curva de distribución de probabilidad normal estándar entre la media y valores positivos de Z. Los valores positivos de Z, pero como acuérdense que también encontramos valores negativos, estos van a aplicar siempre los valores de Z. Entonces, como ejemplo, nos dice, aquí mira, hasta un ejemplo les da de cómo usar esta tabla. En la primera columna encontramos los valores de Z, pero como hay valores de Z también con decimales, aquí les dan valores de 0.00, 0.01, 0.02, 0.3 hasta 0.9. Porque al llegar al Z después de 0.09 ya se van a encontrar con el entero siguiente que está aquí. Entonces dice, para encontrar el área bajo la curva entre la media de un y un punto que está a 2.24 desviaciones estándar a la derecha de la media, busque el valor que se encuentra a la altura del renglón correspondiente. Entonces, el ejemplo que nos da acá es de 2.24. ¿Dónde nos tenemos que ubicar entonces? En Z 2.2. ¿Y dónde más? En 0.04. Porque dice que es 2.24. Entonces tienen 2.2 que es el valor de aquí de la columna. Porque el siguiente es 2.3. Entonces ustedes necesitan un punto intermedio. 2.24. Buscan 2.2 y el decimal 0.4 está acá. Entonces buscan 2.2 y 0.04 y les va a dar 0.4875. Aquí dice, ¿me? Entonces, para nuestro ejercicio que estamos viendo, ahora sí ya se refrescaron. Sí, ingeniero. ¿Sí? Ahora, para nuestro ejercicio dice que Z es 2.05. Entonces, nos ubicamos en 2 y en 0.5. 0.5 vamos a irnos a hasta acá, 0.4798. Entonces, el valor de esta área es de 0.48, 4798, perdón. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Como nosotros queremos este valor de área,
Esto es probabilidad. ¿Se recuerdan en métodos 1 que yo les hice esta grafiquita? Yo les hice esta grafiquita y les dije que la probabilidad va de 0 a 1. ¿Sí? Quiere decir que de aquí para acá hay 0.5 y de aquí para acá hay de la media a la derecha hay 0.5 y de la media a la izquierda es 0.5. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros lo que queremos saber es este valor del área sombreada, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a restar a 0.5, que es área entre la media y la coma derecha. Área entre la media y la cola derecha. Esos puntos 5 sí me dio duda de dónde lo sacó. Es lo que estoy explicando ahorita, Cleve. Punto 5 es este punto 5 de la media a la cola derecha. Aquí está. Punto 5 es el área entre la media y la cola derecha. ¿Sí? Ese siempre va a ser el mismo entonces. Y el 0.47, le vamos a restar 0.4798. Esa es el área entre la media y quién va a ser. Y 19.750. Entre la media y es el área esta, ¿eh? ¿Sí? Aquí se los había puesto. Punto 4798 es el área de la media hasta 19.750. Entonces, para encontrar el valor de esta área, nosotros necesitamos, miren, restar punto 5, restarle punto 4798. Y el resultado de esto es 0.5 menos 0.4798 es igual a 0.0202. 0.0202. Y ese va a ser el área entre los 19.750 a la derecha. ¿Sí? Ese es el área entre la cola derecha, o sea, entre los 19.750 y la cola derecha. Entonces, ¿qué decimos con ese resultado? Por lo tanto, hemos determinado que hay ligeramente, esto acuérdense que es probabilidad, pero si ustedes lo convierten a porcentaje, ¿cuánto sería? Punto 0.202, ¿cuánto es? 2.02. 2.02 ¿qué? 2.02%. Entonces dice, hemos determinado que hay ligeramente más del 2% de probabilidad de que los ingresos promedio sean mayores que 19.750 anualmente en un grupo de 30 cajeros. ¿Sí? ¿Tienen una duda, señores, con esto? Y que ese Díganme. 0.5 siempre se va a hacer ese procedimiento en todos los casos. En ¿O todo. solo fue en ese?
En todos los casos, sí y solo sí, a usted le pregunten ¿qué? ¿Cuál es la pregunta de este problema? La pregunta del problema es ¿cuál es la probabilidad de que se extraiga una muestra de 30 cajeros y que promedien en los ingresos de esos 30 cajeros más de 19,750 quetzales? ¿Qué le está diciendo ahí? Que debe encontrar usted la probabilidad de que los ingresos sean más de esto. Entonces, para encontrar esa probabilidad, lo que usted necesita es encontrar el área de la curva o bajo la curva a partir de 19,750 a la derecha. Pero como les acabo de explicar, en su gráfica, ustedes saben que la probabilidad va de 0 a 1. Y en una distribución normal, la media es la media. Pero si nosotros queremos saber la probabilidad del todo, vamos a saber que de la media a la izquierda hay 0.5 y de la media a la derecha hay 0.5 de probabilidad. Pero como aquí lo que estamos viendo es, lo que queremos solo es esta porción, ¿sí? Entonces encontramos los valores de Z para esta área, que aquí lo encontramos. ¿Cómo? Teníamos el valor de X bar, teníamos el valor de la media nos lo da el problema, ¿sí? Teníamos la muestra son 30 cajeros, ¿sí? 30. Entonces, la fórmula para encontrar el área es esta. Pero como para este valor, nosotros calculamos dividiendo la desviación estándar dentro de la raíz cuadrada de n. Entonces, tenemos la desviación estándar de la población, 2000, dividido la raíz de n. ¿N quién era? 30. Entonces, la raíz de n es la raíz de 30 es este valor. Entonces, 2000 dividido la raíz de 30, ¿cuánto es? 365.16. ¿Sí? Ahora sí. Cuando Sí. encontramos Z, ¿qué pasa? Cuando encontramos Z, el error estándar de la media, lo metemos en la fórmula de la estandarización de la media, que es el valor que nos están preguntando, que qué probabilidad es de que este número de cajeros promedien anualmente estos ingresos, arriba de esos ingresos. Entonces metemos el valor que nos están dando, la media que ya la dieron, que son 2000, y el error estándar. El error estándar lo calculamos ya. Entonces lo metemos acá en la fórmula y encontramos un valor de Z. Ese valor de Z ya les expliqué cómo encontrarlo en la tabla de los apéndices. Y el valor del área que encontramos fue de 0.0202. Perdón. 0.46. Sí, 0. Perdón. El área que encontramos aquí es 0.0202 porque encontramos que todo esto era 0.47. Pero ¿cómo encontramos este valor? Restando 0.5 menos este valor que encontramos de la tabla de apéndice.
Entonces, 0.5 menos 0.4798, que fue el valor que encontramos en la tabla de los apéndices, con este Z, nos da 0.0202. Ese es el valor de esta porción del área, que es el 2.02% de probabilidad de que anualmente nosotros recibamos o los cajeros reciban un ingreso de 19,000. ¿Aclaré su duda? Sí, Inge, muchas gracias. Se los pregunto porque en el examen, si viene un problema así, los datos que les van a dar son estos. Y a ustedes tienen que hacer todo este cálculo. Ahora bien, ¿cuándo van a ustedes? No en todos los casos va a ser así, de restar esto menos esto. Acuérdense que si ustedes se recuerdan en métodos 1, habían valores que estaban, que la pregunta decía que estaban entre una media 1 y una media 2. Entonces ahí es diferente. El área que ustedes van a encontrar bajo la curva va a ser esta más esta. Entonces aquí ustedes van a encontrar área 1 y aquí van a encontrar área 2. Entonces, ¿cuál va a ser? La probabilidad va a ser área 1 más área 2. Y ese va a ser su probabilidad de que los valores estén entre este y este valor de la media. ¿Se recuerdan de esos problemas que resolvimos? ¿Sí o no? Más o menos. Sí, pero ahí cambiaría el punto 5 o no. Ah, sí, aquí ya no va a ser punto 5. Aquí, como les acabo de decir, aquí lo que van a hacer ustedes, como lo que quieren ustedes es toda esta área, el área 1 más el área 2. Esta área van a encontrar para, acuérdense que ustedes aquí encuentran para un promedio. Primero van a encontrar una Z para X1, van a encontrar esta área. ¿Sí? Esta va a ser área 1. Aquí se los puse, ¿eh? Área 1. Luego van a calcular su otra Z2 con su otro X2 aquí. Le van a meter aquí. Siempre la media va a ser la misma. El valor este va a ser el mismo. Entonces van a encontrar su otra Z. Con esa Z van a encontrar ustedes su área 2. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Van a sumar área 1, que es esta área, más su área 2. Entonces van a encontrar toda esta área y esa va a ser su respuesta para un problema de este tipo. Y yo creo que el sábado pasado calculamos un problema. Bueno, ¿tienen alguna duda? Y con esto estaríamos terminando lo que es el límite central. Ahora bien, hay algunas consideraciones operacionales para el muestreo. ¿Qué pasa con esto? La relación entre el tamaño de la muestra y el error estándar. ¿Cómo lo vamos a hacer? La clave de interpretar esto es lo que les están preguntando. En este caso, lo que les estaban preguntando era la probabilidad de que los ingresos fueran mayores a 750. Entonces,
ahí automáticamente le están diciendo todo. Esta área bajo la curva es la que ustedes deben de encontrar, pero esa no se las va a dar el problema ni la tabla. ¿Cómo lo van a encontrar ustedes? Con la fórmula que ya les dije, que es la misma también para el otro, solo que aquí el área que ustedes deben de encontrar es esta. Lo que van a encontrar con sus tablas van a ser esta área. ¿Sí? Esta área es la que ustedes van a encontrar en su tabla de apéndice, que fue el 0.4798. Entonces, ¿cómo hacen para encontrar esta área? Restando de 0.5 esto para que les dé esto. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, digamos que si necesitáramos encontrar, digamos, la parte que borró ahorita, ¿verdad? La parte que le hizo Colochito. Ahí, digamos, ya no restaríamos con el punto 5, sino que solo No, quedaría la respuesta de 0.4798. esa área. Así es, esa sería la probabilidad. Acuérdense que entre más cerca a la media esté, va a tener una probabilidad alta. ¿Alguna duda? Hablen ahora o caen para siempre porque en el examen van a decir, que mire, y ahí se les van a confundir. Entonces, está bien sencillo. Sí, a Bien. mí realmente lo que sí me quedó duda, o tal vez no comprendí muy bien, fue cómo ese punto 5, si siempre, o sea, cómo determinar ese punto 5 que Miren pues, restaríamos. jóvenes, miren pues, no nos Porque ese es hagamos, como el excedente, ¿va? no De lo nos que me están hagamos, preguntando. no nos hagamos bolas. Repito, esta es la media. Esta es la probabilidad. La probabilidad va de 0 a 1. Con la media significa que aquí va a haber 0.5 y 0.5 probabilidad. Si a ustedes lo que les pregunta es ¿qué pasa si encontrar qué probabilidad es de que su análisis esté entre este y este valor? Entonces ustedes van a encontrar área 1 y área 2. Entonces lo que deben hacer es esto más esto. Van a sumar toda esta área y ese va a ser el resultado que ustedes quieren según la pregunta que les digan. Que esté dentro de este y dentro de este. Ahora bien, si la pregunta es que la probabilidad que ustedes quieren saber es de aquí para arriba, como el problema que vimos, ¿qué deben hacer ustedes? Como saben de que esto es equivalente a 0.5 y el valor de su tabla, el área que les dan aquí es 0.47, por ejemplo, el problema que les dio. Entonces, esta área es la que ustedes van a dar de respuesta. No, ¿verdad? No, porque la pregunta es a partir de aquí para arriba. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que sus cajeros reciban anualmente 19,750? Más de 19,750 quiere decir de que más de 19,750 es el valor que a ustedes les interesa. Pero como ese valor no lo van a encontrar en la tabla, pero sí este valor, porque aquí está X y aquí está mu, según esta fórmula, entonces este valor es este. Este valor lo tienen. Esto lo van a calcular como la raíz sigma dividido la raíz de n. Entonces ya teniendo esos tres ingredientes,
¿qué valores van a encontrar ustedes? Estos valores. Pero, ¿qué les pregunta? Les está preguntando que los cajeros tengan arriba de 19,750. Entonces, ¿qué área les interesa a ustedes? Esta. Como ya tienen esta área, ¿qué hacen? Y todo esto es punto 5. A punto 5 le quitan esto y les va a dar solo esta área. Ahora sí. Y ese resultado no puede ser mayor a 0.5. No, porque de punto 5 se lo están quitando. Exacto. Ahí estamos, Lick. Ahí Gracias. estamos. Va. Hoy sí. Hoy sí. Bueno. ¿Cuáles son esas consideraciones que debemos de tomar en la operación de la distribución de muestra? La relación entre el tamaño de la muestra y el error estándar. Entonces, ¿qué consideraciones dice? Vimos anteriormente en este capítulo que el error estándar era igual a sigma sub x barra, ¿sí? El error estándar es una medición de dispersión de las medias de las muestras alrededor de la media poblacional, ¿sí? Ojo, es una medición de dispersión de las medias de las muestras alrededor de la media poblacional. ¿Qué pasó, Kleiber? No, Lick, ahí estamos. Ah, bueno. Entonces, decimos, aquí pónganle cuidado, mucho ojo para que ustedes. Si la dispersión disminuye, o sea, si sigma o el error estándar de la media disminuye, esto es, se hace más pequeño. O sea, si esto disminuye, si la dispersión disminuye, si sigma x sub barra se hace más pequeña, entonces los valores tomados por la media de la muestra tienden a agruparse más cercano, que fue la gráfica que yo les puse, donde los valores están más juntitos. Pero ¿qué pasa si esto aumenta? Miren cómo se comporta. La dispersión o se agrupan menos. Aquí se agrupan, aquí se agrupan menos y aquí la agrupación es de mayor amplitud. Quiere decir que cuando el error estándar disminuye es porque hay una mayor agrupación y aquí hay una menos, o sea, se agrupan menos. Aquí se agrupan más y aquí se agrupan menos. Cuando sigma disminuye, pasa esto. Y cuando sigma aumenta, pasa esto. ¿Cómo y dónde se dan esos casos? Vamos a hacer 3 ejemplos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sigma, esto es igual a sigma es igual a bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Sigma, ¿quién es? 10.
dividido la raíz de, a ver, ayúdenme ahí con el cálculo, ¿a cuál es igual? Y esto es para 10 dividido la raíz de 5, y esto es para 10 dividido la raíz de 20. Y ahorita les voy a demostrar lo que les acabo de explicar aquí. ¿Cuánto es ahí, joven? El primero es 7.07. 7.07. ¿El segundo? El segundo es 4.47. 4.47. ¿Y el tercero? 2.24. 2.24. ¿Qué pasó ahí cuando incrementamos n, jóvenes? ¿Qué pasó con sigma? Disminuyó. Disminuyó. Es lo que les acabo de explicar ahorita. Entonces, ¿qué va a pasar ahí con la dispersión? La distribución va a ser de esta manera. ¿Y qué pasa cuando nosotros aquí, cuando aumentamos n y cuando disminuimos n en la fórmula, ¿qué pasa? Sigma, ¿qué pasa? Aumenta. Aumenta. Entonces, ¿qué pasa con esa distribución? Con esa dispersión. Esto es para N20 y esto es para N2. Cuando ustedes están analizando una muestra y tienen N20, van a tener un comportamiento de este tipo. Y cuando ustedes su muestra es 2, van a tener este comportamiento. Ahora sí, ¿estamos claros, jóvenes? Sí, ¿Y Perla? ¿Se da cuenta? sí. Hicimos acá la demostración de cuándo va a pasar eso. La raíz de n, entre más pequeño es n, mayor va a ser la separación. Pero si ustedes aumentan o agarran más muestras, o sea, analizan 20 muestras, su dispersión va a estar más cercana. Entonces, su análisis va a ser más certero. Aquí el único inconveniente que hay, y lo dice el libro, es ¿cuál? ¿Qué es igual? Aquí. ¿Cuándo se puede y cuándo no se puede hacer esto? Se puede hacer. Aquí la muestra puede ser lo más grande que ustedes quieran. El problema aquí, o el inconveniente aquí, es el costo. ¿Por qué? Porque entre más muestras tomen ustedes para su evaluación, más se les va a elevar el costo. ¿Sí? Es lo único que tienen que tener ustedes en cuenta. Y aquí lo dice. Dice, al aumentar nuestro tamaño de muestra de 10 a 100, según el ejemplo que está en el libro, un incremento de 10 veces, el error estándar disminuyó de 31.63 a 10, lo que es solo aproximadamente un tercio del valor inicial. Nuestros ejemplos muestran que debido al hecho de que sigma x sub barra varía inversamente con la raíz cuadrada de n, hay una utilidad decreciente en el muestreo. Es cierto que muestrear más elementos disminuye el error estándar, pero este beneficio puede no valer el costo. Un estadístico diría, el aumento de precisión no vale el costo del muestreo adicional. En un sentido estadístico, rara vez vale la pena tomar muestras excesivamente grandes. Los administradores debieran evaluar siempre tanto el valor como el costo de la precisión adicional que obtendrían
en una muestra mayor antes de comprometer recursos para tomar. Eso ya son tomas de decisiones que ustedes como administradores deben de evaluar. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bien. ¿Qué pasa cuando tenemos muestras finitas? Existe un término ahí que se llama multiplicador de la población finita. Y el multiplicador de la población finita lo que va a hacer es que a sigma x sub barra, que es igual a sigma dividido la raíz de n, nosotros le vamos a multiplicar o vamos a utilizar o le vamos a adicionar ese multiplicador que no es más que restar de la muestra de la población, restarle la muestra y dividirle a de la población, restarle 1. Entonces, esto se denomina multiplicador de la población finita. Este valor, ¿verdad? Solo este valor. Entonces, ¿qué dice la definición? Esta ecuación está diseñada para situaciones en las que la población es infinita o en las que tomamos muestras de una población finita con reemplazo. Es decir, después de que se ha muestreado cada elemento, este se regresa a la población antes de elegir el siguiente elemento. De tal manera que es posible que el mismo elemento sea elegido más de una vez. Si nos remitimos a la página anterior en la que introdujimos la ecuación esta del error estándar, decimos que nuestra nota entre paréntesis decía más tarde vamos a introducir el tema. Entonces a esta fórmula de acá le introdujimos un multiplicador de población finita. Entonces, en algunos ejemplos de estas incluyen a los empleados de una compañía dada, a los clientes de la agencia de servicios sociales, a estudiantes de una clase específica y a la producción de un día de una determinada planta manufacturera. Ahí vamos a utilizar este multiplicador de población finita y vamos a hacer un ejemplo. Entonces, ninguna de estas poblaciones es infinita. Así que necesitamos modificar la ecuación para trabajar con ella. Entonces le vamos a agregar esta fórmula de raíz cuadrada de n, que es la población, donde acá n es igual a tamaño de la población y n es igual al tamaño de... N minúscula es el tamaño de ¿dónde? La muestra. ¿Cuál? De la muestra. De la muestra. ¿Ya? Tamaño de la muestra. Entonces, haciendo un ejemplo, decimos lo siguiente. Supongamos que estamos interesados en una población de 20 compañías. Vamos a ver ustedes que son pilas.
Dice, supongamos que estamos interesados en una población de 20 compañías textiles del mismo tamaño. Todas estas fábricas experimentan una producción excesiva de trabajo. Nuestro estudio indica que la desviación estándar de la distribución de la producción anual es igual a 75 empleados. Si muestramos 5 de estas compañías textiles sin reemplazo y deseamos calcular el error estándar de la media y vamos a usar esta fórmula, ¿cuál va a ser la población y cuál va a ser la muestra? Vamos a ver. 5. Jensi. 5 es ¿quién? La El muestra. tamaño. 5 es la muestra. ¿Y la población cuál es? 20. Son las 20 compañías. Las 20 compañías. Bien. Entonces, decimos, como ya tenemos la población, tenemos la muestra y tenemos la desviación, vamos a calcular entonces ahora el error estándar de la media para la población. El error estándar de la media para la población finita. El error estándar va a ser igual 75 dividido la raíz de ¿qué n vamos a usar ahí? El de la muestra. De la muestra. Muy bien. Y vamos a multiplicar por la raíz de la población 20 menos la muestra dividido la población menos 1. Y entonces esto es igual ¿a qué? A 33.54 por 0.888. ¿Cuál sería el resultado aquí entonces? 29.80. 29.80. ¿Cuál sería nuestra interpretación ahí, jóvenes? Jacqueline, Paola, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cómo interpretaríamos ese resultado? A ver, Jacqueline. Inge, una pregunta, ahí tiene, son 0.888, que casi Sí. se mira, casi no miro bien la pantalla. Vamos a hacer más grande. Ahora sí. Sí, gracias. Es que es el reflejo que no. Ahora sí se mira. Sí, Bueno. ¿Cómo interpretamos ese resultado? Ese resultado se interpreta de la siguiente manera. El multiplicador de población finita de 0.888 reduce el error estándar de 33.54 a 29.80. ¿Sí? En casos de que la población es muy grande en relación con el tamaño de la muestra, este multiplicador de población finita adquiere un valor cercano a 1 y tiene poco efecto sobre el cálculo del error estándar. ¿Ya? Como por ejemplo, digamos que tenemos una población de 1000 elementos.
tenemos una población de 1000 elementos y que hemos tomado una muestra de 20, si utilizamos la fórmula del multiplicador de población finita, el resultado decimos n dice que es 1000. Aquí solo vamos a evaluar el multiplicador. N es igual a 1000 y la muestra dice que era de 20. Entonces, ¿a qué se convierte el multiplicador? Se convierte en 1000 menos 20 dividido 1000 menos 1. Entonces, el resultado sería de 0.981 aproximado. ¿Cuánto sería 1000? ¿Cuánto es 1000 menos 20 dividido 1000 menos 1? ¿Cuánto es, jóvenes? Y la raíz cuadrada, ¿cuánto es? En total de todo da 0.99. 0.99. A eso se refiere de que cuando la población es demasiado grande y la muestra es pequeña, entonces los resultados van a estar cercanos a 1. Entonces no se va a ver como muy evidenciado esa reducción. En el caso anterior, si ustedes se dieron cuenta, la población era de 20, mientras que aquí la población era de 1000. Ya, una población de 20 y una muestra de 5, hay bastante cercanía, mientras que a una población de 1000 y una muestra chica, la relación ahí va a estar muy cercano a 1. Entonces quiere decir que a la hora que multiplicamos nosotros por un valor de sigma x sub barra, va a ser casi el mismo valor, ¿verdad? Bueno, jóvenes, con esto terminamos el capítulo de distribución de muestreo. Me hubiera gustado iniciar con el tema de hipótesis. ¿Tienen alguna duda, jóvenes?